sung by choir and folks dressed up like Eskimos. Ok, está bien, porque no queremos llorar, ¿verdad? Miren, esto es lo que usted está escuchando en todas las emisoras. No es nada más que en la 91.5. Eso usted lo está escuchando en todas las emisoras en inglés y en muchas en español también. Vienen villancicos y cositas, cancioncitas de estas que te llenan el corazón de estos recuerdos y uno se pone así melancólico, ¿verdad? Y con esa música, con esos violines. Y yo quería encontrar, yo le decía a Dalila, ¿por qué será que los predicadores en estos tiempos dicen que nos ponemos melancólicos? Y claro, nos bombardean con toda esta música, nos llenan de todos estos recuerdos, porque aunque tú no lo creas, tú te empiezas a acordar de cuando tú eras niño y de tus abuelos y de mami, de papi, de todo, como hacían la fiesta, y tú cada vez que te montas en el carro es ese sentimiento, ¿verdad? Y mientras tú estás de esa forma, usted está blandito, y nosotros tenemos que aprovechar eso. En este tiempo es un tiempo para mostrarle a la gente cuál es la verdadera Navidad, mis hermanos. Mis hermanos, la Navidad es uno de 3 importantes sucesos en la historia de la humanidad. El segundo es la crucifixión y el tercero es la resurrección de Jesucristo. En los evangelios usted puede leer, usted puede encontrar la descripción de lo que sucedió, de cómo el ángel Gabriel vino a María, le anunció su embarazo, de cómo iba a ser todo, cómo le tenía que poner al bebé. Usted va a encontrar después cómo va ahí al establo, tiene a su bebé, lo acuesta en el pesebre. Usted va a leer toda esta historia de los magos y todo lo demás. Pero en Filipenses capítulo 2 usted va a leer la historia detrás de la historia de la Navidad. Filipenses capítulo 2, usted va a leer eso. Y la historia de la Navidad no es solamente un niño naciendo en un pesebre, no es solamente unos magos viniendo a darle regalos. La historia de la Navidad no es pastores en el campo pastoreando ovejas. La historia de la Navidad es mucho más profundo de lo que mucha gente se imagina. Mi hermano, cuando nosotros vemos la Navidad es Dios humanándose, tal como lo describe ahí Filipenses 2. La crucifixión nos permite expiar nuestros pecados y la resurrección es la promesa de vida eterna. En otras palabras, mis hermanos, es la venida de Dios a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo. Es la venida de Dios a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo. Y para poder entrar en el cielo debe haber una reconciliación. Una reconciliación entre Dios y nosotros. Y usted va a decir, bueno, pastor, nosotros éramos enemigos de Dios, sí. Y vamos a ver por qué razón estamos diciendo esto. La Navidad es lo que Dios ha ofrecido por nuestra reconciliación con Él. Y eso es lo que nosotros queremos estar hablando en el día de hoy. Navidad es lo que Dios ha ofrecido por nuestra reconciliación con Él. Vamos a orar. Señor bueno, te damos las gracias por darnos la grandísima bendición de estar aquí en tu casa, Señor. Te pedimos en esta hora que así, Dios mío, que nuestros corazones
estén, Dios mío, dispuestos, estén, Dios mío, preparados, estén, Señor, nuestros oídos abiertos para que puedan, Señor, escuchar lo que tú quieres hablarnos. Mi Señor, queremos, Dios Santo, que al salir de aquí no seamos más los mismos, que meditemos, que pensemos, que este no sea un sermón más, sino que aprendamos cuál es tu voluntad y sobre todas las cosas lo que es verdaderamente la Navidad. Oh, mi Señor Dios Todopoderoso, también quiero pedirte por este predicador tuyo, Señor, que no quiere estar aquí sin que tú estés primero. Este lugar es tuyo, Señor. Tú eres el predicador por excelencia. Tú eres, Dios mío, el grande, el todopoderoso, Señor. Y a ti nos debemos. Que tu Espíritu Santo nos hable, Dios mío, en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi amada iglesia, la verdadera historia de la Navidad es precisamente que Dios ha venido a este mundo. Que Dios quiso pasar, vamos a decir, por alto los pecados del hombre. Así que, ¿para qué? Bueno, para reconciliar al hombre con Dios. Porque había una enemistad. Y esta enemistad estaba precisamente, está siendo producida por el pecado. La reconciliación, mis hermanos, incluyó la decisión de no tomar en cuenta al hombre sus pecados. Si usted lee ahí en 2 Corintios capítulo 5, y vamos a estar leyendo ahí donde tuvimos la lectura devocional. Voy a dar un momentito para que ustedes lo encuentren y yo lo voy a leer. Dice acá la escritura: dice a partir del 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice el 19, que Dios estaba en Cristo, pasaje hermoso este, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mi amado hermano, el pecado es grave. Fíjense si el pecado es grave, que ha producido una enemistad entre nosotros y Dios. Y quizás tú te estés preguntando, ¿tan grave es el pecado que ha separado al hombre de Dios? Sí. ¿Y cómo es que se produce la enemistad entre el hombre y Dios? Les voy a poner un ejemplo. Ven acá, Juan Carlos. Si yo le digo ahora a ustedes, miren, no pueden creer absolutamente nada de lo que Juan Carlos le diga. Yo le digo a ustedes, miren, Juan Carlos se merece estar sentado, miren esto, se merece estar sentado aquí en el primer banco. Pero ustedes no lo pueden dejar sentar ahí. Ustedes, mira, me lo ponen para allá afuera, allá a la puerta o del otro lado. Pero aquí no quiero que se sienten. Y por último, le digo a ustedes, miren, jamás, pero jamás obedezcan lo que Juan Carlos le dice. ¿Qué ustedes van a pensar entre yo y Juan Carlos que hay? ¿Qué? ¿Una qué? Una enemistad. Mira, eso no sucede entre Juan Carlos y yo. Juan Carlos y yo somos amigos hace más de 20 y tantos años. Ya, siéntate, mi hermano. Muchas gracias. Hay una enemistad, ¿verdad? Porque no quiero creer en lo que Juan Carlos dice. No quiero darle a Juan Carlos el lugar que corresponde. Y jamás voy a obedecer lo que Juan Carlos me dice que haga. Entonces eso es lo mismo que sucede entre nosotros y Dios. El pecado produce eso. La gente dice, pero tú crees lo que dice la Biblia. Pero tú nada más que tienes un problema, enseguida estás buscando a Dios. No busques a Dios, busca al doctor, busca al psicólogo, busca al psiquiatra, busca al que arregla los huesos. ¿Por qué tienes que llamar a Dios? No, yo no voy a esa fiesta, porque esa fiesta... pero tú tienes que obedecer a Dios. ¿Por qué tú siempre tienes que estar buscando hacerle caso a Dios?
el mundo entero, la humanidad entera está volcada a desobedecer, a quitarle a Dios el primer lugar, a no creer que hay un Dios. Entonces, ¿cómo no va a haber una enemistad? Si se lo demostré ahora mismo. Hay una enemistad entre nosotros y Dios. Y esa enemistad, mi amado hermano, está producida por el pecado, porque la carne nuestra carne quiere hacer su voluntad. Nuestra carne quiere hacer lo que mejor le parece. Nuestra carne quiere deleitarse en todas las cosas que este mundo continuamente está ofreciendo a todos los hombres. Cuando digo todos los hombres, estoy también refiriéndome a toda la raza humana. No es que solamente sea a los hombres. Y el pecado, mis hermanos, sí es grave, porque nos ha separado de la fuente de vida que es Dios. Porque si alguien tiene vida, si algo tiene vida en este mundo, es porque Dios le ha dado vida. Y fíjense si es grave el pecado, que el pecado produce la muerte. Estamos enemistados con Dios. La Biblia dice esto ahí en Romanos capítulo 5, versículo 10. Si no estoy equivocado, si alguien quiere, por favor, que me lo busque, me lo lea. Estamos enemistados con Dios. Y quizás tú digas, bueno, pastor, yo no soy enemigo de Dios. Yo me he portado bien. Yo he sido una persona que he hecho lo que Dios quiere. No, tú no has hecho lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere es que tú le creas. Lo que Dios quiere es que tú le des el primer lugar en tu vida, el único lugar en tu vida, para ser más preciso. Lo que Dios quiere de ti es que tú le obedezcas. Y la mayoría de las veces, aún ni los cristianos, estamos tan conectados como para decir, estoy haciendo toda la voluntad de Dios. Muchas veces le entregamos a Dios una parte de nuestra vida y la otra parte queremos seguir jugando con el pecado. El pecado es grave, mis hermanos. El pecado produce muerte. Si alguien tiene el texto, puede leerlo, por favor. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Miren, éramos enemigos. ¿Y qué pasó? Fuimos reconciliados, ¿verdad? Dios sabe. Y el castigo precisamente por esa enemistad es la muerte. Produce la muerte. Y no cualquier muerte, déjeme decirle. Porque la mayoría de las veces cuando alguien piensa en muerte, piensa en qué cosa. Que alguien se murió y está ahí en el féretro y después lo ponen en la tierra y se acabó. Y no pasa nada más. Miren, la Biblia dice que cuando este cuerpo muera hay vida. Y esa vida va delante de Dios a un juicio. Y en ese juicio, Dios dice a dónde nosotros es que vamos a ir. Si al infierno o a la vida eterna con Él. Así que todavía el pecado sigue siendo aún más grave. Produce muerte y produce muerte eterna. Así que sí es grave el pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Fíjense si es grave el pecado. Así que también, mis hermanos, la decisión de Dios de no tomar en cuenta a los hombres sus pecados no implica bajo ningún concepto que Dios acepta el pecado. Eso no ha sucedido jamás. Hay gente que dice, Dios ama al pecador y aborrece al pecador. No, Dios no ama al pecador. Dios aborrece al pecador. Así. ¿Usted quiere que le enseñe la Biblia? Dios tiene una enemistad con nosotros. Y esa enemistad produce la muerte. Y no quiere decir que cuando aquí la Biblia dice en el versículo 17, dice ahí, y todo esto proviene de Dios, en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, porque éramos enemigos suyos, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados,
¿Qué significa esto, pastor? Que entonces Dios dice, pues yo me rindo aquí delante de todo el pecado, porque hay tanto pecado que ya yo no puedo más con el pecado, entonces ya yo tengo que aceptar el pecado. Como dice otro dicho por ahí, si tu enemigo es tan poderoso que no puedes con él, entonces únete a él. Y mucha gente piensa que Dios ha aceptado el pecado de esa manera, y eso no es cierto. Miren, les voy a enseñar. A otras personas me dicen, mira, pastor, Dios nos ama tanto. Sí, pero mira, cuando una pareja tiene un niñito, que ya tiene ya 1 año, 2 años, y muchas veces tienen hasta muchos más años, 5, 6, 7, hasta 10 años, y el niñito se está orinando todavía en la cama, ¿qué hacen? Lo agarran y lo sacan de la casa y le dicen, mira, para que no te orines más. No, tiene amor. Pero eso no quiere decir que el amor acepte el hecho de que el niño se siga orinando en la cama, sino que ese amor va a disciplinar, va a corregir la actitud del niño que lo está haciendo que se orine en la cama. ¿Cierto? Y eso es lo mismo que hace Dios. Dios sí, Dios no toma en cuenta al hombre su pecado, pero eso no quiere decir que deja al hombre sin corrección. El hombre es corregido, el hombre tiene un castigo. Dios castiga al injusto y no deja sin corrección al justo. Miren eso. Así habla Dios a nosotros. Así hace Dios con nosotros. Pues tú no has aceptado a Cristo. Pues tú no has sido reconciliado en Cristo. Pues tú tienes un castigo. Ese es el castigo que tú te mereces porque no estás en Cristo. Y esto sucede, mis hermanos, solamente por la gracia de Dios. Nosotros no podemos entender la magnitud del amor de Dios, porque nosotros no podemos amar así, a menos que el Espíritu Santo esté en nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda, nos ayuda a amar. Pero el amor de Dios se escapa de nuestra mente. ¿Cómo es posible que el amor de Dios pase por alto el pecado? Bueno, eso solamente lo sabe Dios. Pero al mismo tiempo, ese amor necesita justicia. Y esa justicia de Dios en nosotros es la que hace que el hombre muera. El hombre tiene su castigo por el pecado. Y al mismo tiempo, aquellos que han recibido a Cristo, pues por medio de Él obtienen la reconciliación. Solo por su gracia y por su misericordia, mis hermanos. La reconciliación incluyó también la decisión de enviar a Cristo a tomar nuestro lugar. Mire lo que dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Así que, mis hermanos, hasta aquí vemos que el hombre ha pecado. El pecado es grave, nos separa de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios. Y Dios, en su gracia, ha decidido pasar por alto al pecado, a los hombres sus pecados, solamente por su gracia. Ahora bien, también la reconciliación incluyó de enviar a Cristo. La reconciliación incluyó la decisión de enviar a Cristo a tomar nuestro lugar. Y eso precisamente costó algo, porque la reconciliación entre dos partes que están enemistadas lleva el precio, un precio de algo. Cuando hay dos naciones, por ejemplo, que están enemistadas, para reconciliarse hay algo que tienen que pagar. Por ejemplo, la nación que ha conquistado tiene que ceder las tierras que hasta aquí ha conquistado. Y la otra nación pues tiene que entregar las armas nucleares. Así es como se hace. Hay algo, un costo que tiene que pagar. Y quizás una diga, bueno, yo pasé tremendo trabajo para conquistar todo esto, ahora tengo que entregarlo. No. Y la otra dice, bueno, si tú no lo entregas, yo tampoco entrego las armas nucleares. Y ¡bum!, ahí vienen las bombas. Pero si quieren paz, si quieren reconciliación, hay un costo, hay algo que tienen que pagar. Si dos personas están enemistadas, para llegar a la paz, para llegar a la reconciliación entre ellas,
Es muy probable que haya un mediador, como lo hay también entre las naciones y como lo hay entre nosotros y Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el costo de nuestra reconciliación, el costo de la reconciliación entre Dios y el hombre, fue la muerte de un hombre. ¿Saben quién fue? Cristo. Él tuvo que morir. Y no solo eso, sino que Él cargó sobre Él los pecados de todos nosotros. Dice ahí el versículo: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Mis hermanos, esto le costó a Cristo su vida, mis hermanos. Incluyó hacer a Cristo pecado. Esto no quiere decir que Cristo pecó. Esto no quiere decir que Él hizo todo pecado. No. Esto lo que significa es que Dios puso todo el pecado de todos los hombres sobre Cristo y lo clavó ahí en la cruz. Y Él murió en nuestro lugar, en el lugar que nos correspondía a nosotros. Esto fue lo que sucedió. En el Antiguo Testamento, cuando Dios instruye a Moisés acerca del sistema de sacrificios, el hombre tenía que venir, poner las manos sobre la cabeza del animalito que iba a ser sacrificado, y esto era el símbolo de que se pasaba todo el pecado del hombre sobre el animalito, y el animalito moría. Lo mismo sucedió con nosotros y Cristo. Dios tomó el pecado tuyo y mío, no el de Cristo. Cristo no pecó. El pecado tuyo y mío, y lo puso sobre Él. Y lo puso ahí en la cruz del Calvario. Fue ahí traspasado, fue ahí muerto por nosotros. Ese fue el precio de nuestra reconciliación. Cuando nosotros, mis hermanos, venimos a Cristo, observamos, vamos a decir, la Navidad, observamos lo que sucede en Navidad, y Navidad es para muchos, viéndolo así a simple vista, es Cristo naciendo en un pesebre, ahí con los animalitos y qué sé yo. Cuando usted lee en Filipenses capítulo 2, lo que sucede realmente es a Dios en toda su gloria, a Dios en toda su pureza, a Dios en toda su majestad, haciéndose humano. Hay un animalito en los bosques, cuando llega el invierno, ellos se reproducen. Y este animalito es blanco completo. Y este animalito, cuando él anda comiendo alguna cosa y él se ensucia, o anda y se ensucia por alguna razón, pasa por algún lugar y se ensucia, él comienza a rasparse para quitarse esa suciedad. Y muchas veces llega hasta su sangre. Y cuando la sangre brota, aún sigue raspando hasta que se muere. Imagínense a Cristo con toda su pureza, con todo su esplendor, con toda su santidad, venir a un mundo caído. No es bonito. Para nosotros ha sido bueno que Cristo haya venido a este mundo. Pero si usted lee ahí en Filipenses capítulo 2, usted se va a dar cuenta de lo que realmente estaba pasando en Cristo, de lo que realmente estaba sucediendo con Dios en ese momento. Venir a nacer como hombre de una mujer, venir a tomar un cuerpo humano, a andar sobre esta tierra, dejar su huella sobre esta tierra, mostrar su sabiduría a las personas, ser llamado injusto, ser llamado y puesto junto con pecadores y llevado a la crucifixión. Mis hermanos, el precio de la reconciliación entre Dios y los hombres llevaba a que Cristo fuera hecho pecado por nosotros. Mis hermanos, Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Si usted lee ahí, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, versículo 6, usted va a leer: y Él cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, el tuyo y el mío.
mi hermano. Y por supuesto también incluyó esta decisión de enviar a Cristo a tomar nuestro lugar, por supuesto que incluyó la muerte. La Biblia dice que toda alma que pecare, ¿qué pasa? Esa morirá. Toda alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice ahí en Romanos también que la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros, por estar enemistados con Dios, por estar en pecado, lo que merecemos es, ¿qué cosa? La muerte. Todos nosotros. Sin embargo, Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, y Él, ese pecado lo clavó ahí, murió por nosotros en la cruz. El versículo 14, subimos un poquito arriba. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y esa es la locura del Evangelio. Como uno muriendo da vida, eso fue lo que hizo Cristo. Muriendo, murió al pecado de todos nosotros y nos dio vida. Nos dio la reconciliación con Dios. Y ese precisamente, mis hermanos, ese es el propósito de la reconciliación. Al principio vimos cómo les ilustré, ¿verdad? Ahí con Juan Carlos, no le presto atención, no le doy el lugar que le corresponde y tampoco le obedezco. Eso es lo que sucede entre el ser humano y Dios. Entonces, con la reconciliación, lo que sucede es lo siguiente: somos hechos justicia de Dios, versículo 21, donde leímos ahí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, para que volvamos a ubicar a Dios en el centro de nuestra vida, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que es la reconciliación. Y mis hermanos, que seamos nuevas criaturas, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el precio de nuestra salvación. Ese es el precio de nuestra reconciliación con Dios. Ya Dios pasó todo lo demás y nos ha puesto ahora reconciliados con Él, pero a través de la justicia de Dios. Ya ahora no somos más enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Ya no estamos más en la vieja naturaleza, ahora tenemos una nueva naturaleza, mis hermanos. Y eso es lo que implica también tener una nueva naturaleza. La restauración del hombre. Entonces ocurre, mis hermanos, lo que nosotros llamamos y conocemos también como el nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento en Cristo Jesús es aquel que nosotros no tenemos no por sangre ni carne, sino a través del Espíritu Santo. Y esto comienza a operar en nosotros como hijos nacidos de Dios, con una naturaleza diferente, con un nuevo deseo de servir a Dios, con un nuevo deseo de ubicar a Dios en nuestras vidas, con un nuevo deseo cada día de ser más semejantes a Dios. No adaptándonos a este mundo, como dice también la Biblia ahí en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que la Biblia me enseña. Ya no soy más esa vieja criatura, ahora soy una nueva criatura en Él. Cada día estamos creciendo, nos vamos adaptando más a Dios y no a las cosas de este mundo. Si nosotros ahora mismo, por ejemplo, lo que para nosotros en otro momento lo hacíamos fácilmente, cualquier tipo de pecado, no voy a mencionar ninguno, cualquier tipo de pecado, lo hacíamos fácil y rápidamente porque lo hacía todo el mundo hace cualquier cosa. Pero hoy en día, eso mismo que antes veíamos como un plato servido con todas las delicias, con todos los deleites, ¿saben cómo lo debemos ver ahora en esta nueva naturaleza? En este nuevo nacimiento, como un plato servido con todo tipo de inmundicias. Así debemos ver el pecado ahora nosotros, en esta nueva naturaleza, porque hemos sido reconciliados con Dios. Y este es el verdadero sentido, es el verdadero propósito de la Navidad, que Cristo vino a este mundo a reconciliar al hombre
con Dios. ¿Cómo, mis hermanos? No tomando en cuenta al hombre sus pecados, mis hermanos, sabiendo que el pecado es grave. Sabiendo, mi amada iglesia, que la reconciliación incluyó la decisión de enviar a Cristo a tomar nuestro lugar. A eso nació Cristo, para tomar nuestro lugar, el lugar ahí en la cruz, el lugar de muerte, el instrumento de muerte que en aquel momento se utilizaba era la cruz. Hoy en día sabemos que ya nosotros no vamos al infierno, no vamos a la muerte eterna, sino que tenemos vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, porque Él vino a este mundo a reconciliar al hombre con Dios. Ese es el verdadero sentido, ese es el verdadero propósito de la Navidad. Cristo naciendo en el corazón del hombre para reconciliar al hombre con Dios. Vamos a orar. Padre eterno, te damos las gracias por darnos la bendición, Señor, de poder, Dios mío, estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Señor, por tu palabra que es explicada. Dios mío, te pedimos en esta hora que tú continúes obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y que siempre, Padre Santo, podamos hacer tu voluntad. Te damos las gracias una vez más y te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, Dios Santo, a cambiar, Señor, si hay algo que tengamos que cambiar en nuestras vidas. Que seamos lo más humildes, Señor, para poder, oh Padre Santo, glorificarte a ti. Porque eso es lo que tú deseas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.